buenas tardes. Yo soy Diana Calderón, seré la moderadora en este panel de discusión, en el cual abordaremos el tema de México con talento. Para informarnos más en este tema se encuentran nuestros panelistas, Mariana Teissier, Michelle Cerrato, Regina García y David Ramírez. México no se caracteriza por tener una posición trascendente en el mercado de la industria en el mundo. Claramente está opacado por los Estados Unidos, que ocupa el primer puesto en América, además de que el sector local trabaja para destacar e impulsar estas producciones, además de que se busca el talento y la creatividad. Asimismo se busca el apoyo de las empresas y del gobierno. Mitch, ¿nos podrías platicar un poco de la historia de México con respecto a la animación? Pues México tiene una extensa historia de animación, claramente no tan extensa como otros países, como mencionó Diana, en Estados Unidos, pero por ejemplo en México llegó la animación en 1907, que se proyectó un retrato animado en el Zócalo de la Ciudad de México cuando Porfirio Díaz era presidente. Esto causó que la población quedara fascinada con esto y por lo mismo en 1956 se creó la rama de animadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, que tenían como propósito el crear series animadas infantiles. Por lo mismo crearon un estudio de animación que se llamó Gamma Productions, los cuales producían las series que eran de Las Fábulas de Esopo y Rocky y sus amigos. Pero por lo mismo, como México es un país tercermundista, muchos estudios, o la mayoría de ellos, terminan quebrando porque no tienen recursos para seguir produciendo películas. Y este fue el mismo destino que le tocó a Gamma Productions. Después, en 1978, se abrió por primera vez un taller de animación en Coyoacán. Esto fue una gran innovación porque en México no se tenían las herramientas para poder estudiar animación y eso causaba que las personas se tuvieran que ir a otras partes del mundo y por lo mismo se quedaran allá porque no querían regresar aquí y tener la suerte que le tocó a Gamma Productions. Muchas gracias. Teniendo estos antecedentes sobre la historia de la animación, en donde se han visto altas y bajas en nuestro país, David, ¿sabes por qué la industria de la animación no triunfa? Mira, Diana, es muy sencilla la respuesta, y la respuesta es que el gobierno no cede con sus recursos para impulsar tanto el arte digital como la animación. Y es curioso que el 18% de esta industria ha evolucionado anualmente. Y muchos pensarán que ¿por qué no se le ha dado un apoyo? Y simplemente el gobierno no quiere impulsar en esta porque no quiere gastar dinero que puede ser destinado a otros proyectos para este. Esta industria, que se puede decir creativa, no está siendo apoyada tanto por jóvenes como emprendedores e inversionistas por miedo. Jóvenes emprendedores, ¿por qué miedo? Porque uno como joven o emprendedor queremos algo estable, queremos algo que realmente sea apoyado, que tengamos un trabajo seguro, y simplemente al meternos a es muy dudoso si podemos tener un trabajo bueno o simplemente no encontrarlo. Los inversionistas prefieren tener algo 100% seguro o que tenga cierta ventaja sobre lo demás. Y bueno, pues la creatividad en México y el desarrollo en esta área se están viendo no bien impulsadas, lo cual genera un estancamiento en estas áreas, sino esta industria no es igual de buena como las otras. Y bueno, yo simpatizo mucho con Gerardo Sánchez, el cual tenemos el mismo ideal de que México tiene el talento para ser igual de exitoso que otros países. Simplemente el INADEM no está ejerciendo, no está fomentando, dando los recursos a provocando que pues todo se quede en ideas, que los proyectos no puedan evolucionar o sean algo físico, nada más si a alguien se le ocurre algo, pues se queda en una idea vaga. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Pues por tres cosas. La primera es falta de recursos, falta de apoyo y la preparación de las empresas. Y bueno, el gobierno podría sustentar algunos de estos gastos, pero simplemente por miedo o por no querer hacer las cosas no lo hace. También podría hacer actividades para impulsar pero igual no lo hace. Bueno, yo estoy de acuerdo con tu respuesta en gran parte, pero hay que recalcar que México ya se está encaminando en triunfar en la animación, porque como sabemos las nuevas generaciones se basan en la tecnología, es decir, ya los niños y jóvenes adolescentes ya traen un chip donde pueden entender perfectamente las redes sociales, cómo usar una computadora, cómo usar un celular, sin tener que enseñarles lo básico. Es por eso que la animación se ha vuelto muy importante y como dice el director de Pixelatl, que es una asociación que se encarga de promover la creación y difusión de proyectos multimedia,
José Iniesta, dice que la animación es muy importante porque ha cambiado la historia de personas, de ciudades, de países incluso, y tiene razón porque hoy en día gran parte de la economía de muchos países se basa en el uso de tecnología. Es por eso que debemos de apoyar a nuestros jóvenes en México para poder ayudarlos a crecer en esta industria, ya que ellos se encargan de crear nuevas tecnologías y como ya están usando todo el tiempo la tecnología y la animación, pues es clave para crecer en la economía. Pero también debemos de recalcar que México tiene mucha competencia en esta industria. Estados Unidos e Inglaterra tienen muchísimas oportunidades, muchísimos recursos para apoyar a sus jóvenes, para hacer producciones de animación. Es por eso que México lo que necesita es crear estudios, captar el talento de los jóvenes para que no tengan la necesidad de irse a otros países a difundir sus creaciones. Debemos de mantenerlos aquí para que aquí puedan explotar todas sus oportunidades. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, con ayuda de las redes sociales que ahorita son muy importantes, podemos promover esta industria. Muchas gracias, Mariana. Teniendo ya estos dos puntos de vista sobre las problemáticas y los factores que pueden ayudar con la industria de la animación, Regina, ¿cómo se encuentra realmente la situación de la animación en México? Sí, la industria de la animación en México pues está cada vez en más ebullición, pero aún no llegamos al promedio o a los niveles o a los principales países que queremos llegar, ya que México genera la animación en México un menor de 5% del PIB nacional, del PIB anual, mientras que en otros países alcanza hasta el 18% del PIB anual de los países. En los últimos años, mexicanos egresados de las carreras de diseño y animación han sido reconocidos por su participación en grandes obras, como lo es una ganadora al Oscar, Spider-Man, en este año, que tiene 8 egresados del TEC de Monterrey en participación en esta película. Cerraré esta pregunta con una frase de Guillermo del Toro en una entrevista en 2018, diciembre, que dice: en México hay talento que aún no ha sido descubierto por falta de oportunidades. Se debe impulsar a la industria de la animación, ya que sería de gran beneficio para el país y para los mexicanos. Y esto tiene mucha razón, ya que si incrementamos o impulsamos la industria de la animación en México, podemos tener ganancias tanto los mexicanos como el país. Muchas gracias. Bueno, ya sabiendo acerca de la situación en México, Miss, ¿nos podrías decir como una visión más general acerca de la animación? Sí, claro. Con esta nueva visión de la animación nos podemos dar cuenta que México se ha quedado muy atrás a comparación de otros países. Por ejemplo, el primer acercamiento que el humano tuvo a la animación fue en 1834, que si lo comparamos a cuando llegó a México es casi un siglo después. Este acercamiento fue con una pequeña máquina en forma de tambor que le dabas vuelta y simulaba que daba movimiento los dibujitos. Después de esto, Thomas Edison inventó otra máquina que se llama kinetoscopio, que es una gran máquina en la que le metías una moneda y veías las imágenes moverse. Y este es otro acercamiento que tuvimos a la animación. También se tuvo un gran acercamiento a los efectos visuales y especiales gracias a Georges Méliès, que fue el primer humano en usar un cinematógrafo, que es la primera cámara que se inventó por el humano, y lo usó de diferente manera que los inventores, porque él descubrió que si el rollo que sacaba del cinematógrafo lo cortaba y lo volvía a poner encima de otro, podía hacer diferentes efectos que no se habían visto antes. Esto causó que muchas personas se interesaran por la animación y empezaran a hacer sus diferentes obras, tomando otras técnicas, otros diseños que no se vieron hasta el momento. Tenemos diferentes técnicas de animación que se fueron dando en el tiempo, y entre ellas salieron el cutout, el stop motion, entre otras. Por lo mismo, después de varios años, en 1921, surgió Walt Disney, y fue cuando empezó a trabajar en el cine de animación. No tuvo conocimiento hasta Blancanieves y los 7 enanitos, que fue por 1934, y después de esto, varios años después, el creador murió, y gracias a eso Disney tuvo una gran época en la que no hizo nada que fuera importante para el cine de animación. Muchísimas gracias. Tenemos las técnicas, sabemos lo que había implementado Walt Disney, pero Mariana, ¿cuál es el factor que hace que la animación triunfe en otros países?
Pues de hecho sí, volviendo a lo que dijo de Walt Disney, es como un ejemplo perfecto para el triunfo de la animación, en este caso en Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos ha tenido muchísima influencia en nuestra televisión mexicana. Desde nuestra infancia yo creo que todos de esta generación sabemos de La Pantera Rosa, Los Picapiedra, Los Supersónicos, etc. Son programas que llegaron a nuestras casas y tuvieron muchísima fama. De hecho, muchas personas pensaban que eran originarios de México, pero claramente no eran de Estados Unidos. Entonces, pero realmente llegó un auge de la animación en 1930, como lo que ya dijo Mitch, con Walt Disney, que ahora es una empresa multimillonaria y muy importante de la animación. Y bueno, cabe recalcar que sí, Walt Disney junto con su hermano empezó su empresa solamente haciendo dibujos animados en cómics, pero ya luego trató de meterse a la industria de la animación pues por rotoscopía, que se llama la técnica, que es el movimiento de los dibujos por fotos. Pero digamos que mucho de lo que querían, muchas personas no quisieron invertir en sus producciones porque decían que esto no iba a llamar la atención, no iba a ayudar a la economía, etc. Pero claramente eso fue un error, ya que cuando Walt Disney trató de hacer Blancanieves en 1934, era muy caro hacer la producción, entonces muchos de sus empleados renunciaron y se quedó él solo. Pero él pudo sacar el proyecto solo con pocos recursos y al poder enseñárselo al mundo cambió totalmente la visión de la animación. Así que yo creo que el triunfo de otros países es la perseverancia de sus creadores. Ok, muchísimas gracias. Sabemos que Estados Unidos predomina en este mercado, pero ¿cuáles son otros países que han tenido un gran éxito en la animación? Corea del Sur se ha mantenido por 5 años consecutivos como líder en el ranking del Foro Mundial de Animación y Arte Digital. En segundo lugar está Estados Unidos y la gran sorpresa de este año fue que China descendió del lugar 10 al 14 en este ranking, y una de las nuevas sorpresas fue que Singapur escalonó desde el lugar 24 al lugar 8º en el foro de la animación. Muchísimas gracias. David, ¿sabes cuáles son los estudios más conocidos en estos países? Mira, uno de los más famosos, empezamos con Walt Disney, que al principio ellos nada más era el típico ratón Mickey Mouse, estaba bien todo, y después dieron un paso adelante con las películas de Peter Pan, Robin Hood, Pinocho y pues las películas de las princesas, ¿no? Después en los 90s quieren hacer un cambio y se hacen los dueños de Pixar, empiezan a trabajar con ellos. ¿Y qué viene? Vienen las películas en 3D, como es Toy Story, que todos ubicamos. Después, otra es Warner Bros. Y esta surgió en 1903, una de las principales. Y todos conocemos la caricatura de los Looney Tunes, ¿no? De igual forma, Universal Animation Studios, ellos empezaron con el formato 2D, fueron de los principales, pero se vieron estancados un tiempo. Y viendo la competencia de Walt Disney, decidieron cambiar el 2D, es decir, las películas como Balto y El Valle Encantado, por películas en 3D como actualmente conocemos Mi Villano Favorito, Minions, perdón, y eso son todas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y quiero agregar que, bueno, actualmente Guillermo del Toro quiere abrir una escuela en Guadalajara para poder ayudar a que los jóvenes mexicanos puedan tener las oportunidades que en otros países tienen. Entonces por eso que quiere llegar a abrir esta escuela de animación para que pues las personas, bueno, más bien los jóvenes que entren ahí puedan hacer proyectos muy importantes en México y no tener que irse a otros países. Ok, muchísimas gracias. El panel se va a abrir a preguntas, no sé si el público desea una pregunta. ¿Cuáles creen que sea el objetivo principal como país para que se logre que la animación realmente tenga un papel importante más allá de los directores famosos que tienen talento internacional pero que son reconocidos gracias a otros países? O sea, ¿qué se debería de hacer? Pues una estrategia de la que podría funcionar sería que el gobierno apoye con la implementación de programas educativos y de competencias
como para generar esa cultura que no tenemos de que toda esta rama de animación, de videojuegos, de cine puede generar realmente un gran aporte a la economía en México. ¿Qué piensan ustedes de que la animación en México solo se ve como importante cuando representa como estereotipos de mexicano? O sea, podemos checar como Coco y cosas así. ¿Qué piensan ustedes de que la industria creativa tenga como ese estereotipo en México? Bueno, Coco yo creo que es una producción muy buena porque, por ejemplo, Disney y Pixar, al hacer sus películas, antes de hacerlas tienen una preproducción enorme, ya que de hecho los animadores vinieron a México a investigar todo sobre el Día de Muertos y precisamente no hacer el típico estereotipo que tenemos en Estados Unidos del mexicano que come tacos y tiene un bigote. Precisamente Pixar lo que quiere es que se acaben esos estereotipos, pero claro, hay otros que nosotros mismos hacemos, como es Huevo Cartoon, que pues es algo entre doble sentido, que somos los mexicanos, somos humorísticos, pero pues sí, yo sé que tal vez al hacer eso tenemos como más importancia o llamamos más la atención porque todo el mundo nos conoce así y así es como debemos de ser. Pero yo creo que Pixar es un buen ejemplo de que pues con una buena investigación se puede saber muchas cosas e incluso al ver la película tú puedes recordar muchas cosas que seguramente otros países no sabían de México. Entonces es hacer conciencia de que no, los estereotipos no tienen que ser todo el tiempo así. Sí. Bueno, yo tengo dos cuestiones. Una de ellas es, al hablar de animación, sin duda uno de los grandes, uno de los gigantes es Japón. Entonces no sé si tienen alguna información que me puedan comentar acerca de la situación que tiene Japón en la animación. Y aunado a esto, ¿México a nivel Latinoamérica es la potencia en la animación o hay algún otro país latinoamericano que esté tratando de llevar la animación a un mayor desarrollo? Bueno, en cuanto a Japón, pues sí es como la animación es muy importante porque de ahí viene el anime, que es un tipo de animación muy famoso. Pues lo vemos desde Dragon Ball Z, Pokémon, etc. Son animaciones que llevan muchísimo tiempo. No te podría decir cómo es su situación actual, si está entre los mejores. Yo creo que sí, porque siguen habiendo muchísimas series nuevas de anime, sigue estando la técnica y hay muchos fanáticos de ella, incluso en México, en Estados Unidos, etc. Y en cuanto a América Latina, estoy segura que México es de los mejores o el mejor, porque precisamente por lo mismo, pues América Latina no ha tenido los mismos recursos que, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá. También es un país muy importante en la animación. De hecho, muchos de esta carrera de animación aquí en el TEC se van a Canadá a estudiar un tiempo porque tiene los mejores programas. Entonces, pero México, por ejemplo, lo podemos ver aquí en el TEC. La carrera de animación abarca muchas cosas y tiene muchas oportunidades de que te da la experiencia para hacerlo. Y también respondiendo a tu pregunta, Japón descendió en el foro de animación y arte digital, pero subió lugares en el índice mundial de innovación de tecnologías en el área de animación a nivel mundial. Y también otra respuesta a tu pregunta es que una de las claves por las que Japón es tan conocido en animación es que ellos sí ven la animación como un medio para transmitir cosas, no solo para cosas que son de niños. Porque muchas personas aquí en México y en otras partes del mundo lo vemos como de que la animación es solo para cosas infantiles. Y por lo mismo el público al que llega es más limitado. En Japón tienen animación para todo. Y eso hace que se haga mucho más grande esa industria allá. Bueno, muchísimas gracias al público. Le damos las gracias a nuestros panelistas. Gracias por hablarnos sobre la situación en México y en el mundo, las problemáticas y los factores. Les agradecemos por su atención. Gracias.